Antes que nada, un saludo afectuoso, señora presidente Andrés Manuel López Obrador. Le mandamos los mejores de los deseos para que siga con la construcción de un mundo y un futuro mejor para México. Muchas gracias. Hola, señor presidente. Mi nombre es Sergio de la Rosa Cuevas. Soy médico general originario de Villa García, Zacatecas. La primera vez que tuve contacto con la medicina fue en el 2010 cuando inicié la carrera de médico general en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el 2013 fui papá estando en el quinto semestre de mi hijo Andrés. Tuve que trabajar a la par que estudiar con el apoyo de mis padres y en el 2017-2018 concluí mi carrera. Desde entonces inicié la especialidad en medicina interna en el Hospital General de Zacatecas, donde tuve que suspender y abandonar la especialidad durante un tiempo. Después trabajé en una farmacia similares durante algún tiempo y por el salario tan bajo tuve que renunciar. Inicié mi consultorio desde entonces aquí en Villa García, Zacatecas, el cual aún sigue trabajando, y en el 2019 inicié la especialidad de medicina interna en el Hospital General de Zona número 3 en Jesús María, Aguascalientes. Mi apoyo a su proyecto se remonta desde el 2005, cuando acompañaba a mi padre al Zócalo para apoyarlo con respecto al desafuero. La primera vez que ejercí el ejercicio democrático de votar fue a favor de usted en el 2012, cuando compitió para presidente. En el 2018 lloré cuando su proyecto por fin triunfó. Basado en eso y presentándome, quiero exponer lo siguiente. Señor presidente, ser médico en México significa 7 años para ser médico general, equiparable al doble de la duración de cualquier otra licenciatura, y al terminar ante la vista de todos, incluyendo a los médicos del mismo gremio, eres un simple médico general. Inversiones que rondan hasta los 50,000 a los 100,000 pesos mensuales en universidades de paga para poder estudiar una licenciatura en médico general. Ninguna como otra licenciatura se paga más para la capacitación y para adquirir las competencias necesarias. Significa un año de internado, convirtiéndose en la mano barata de los hospitales, haciendo trabajo que le corresponden a otras áreas y con la leyenda de que para crecer hay que sufrir, subsanando las grandes carencias de los hospitales. Un servicio social de un año que no en pocas ocasiones representa una pérdida de la integridad, donde eres responsable de un centro de salud donde debería de haber un médico ya contratado como médico de base. Ser médico significa egresar y cobrar 35 pesos una consulta. Ser hostigado por dueños de farmacias y consultorios anexos para recetar lo que le convenga más a la farmacia. Dar consultas de poca duración y atención de mala calidad, no por falta de conocimiento, sino porque el sistema así lo prefiere. Porque ¿quién puede atender de buena calidad en 5 minutos? Agarrar los vicios del sistema para poder sacar un poquito más, que incluye administrar medicamentos innecesarios, hacer procedimientos innecesarios, no actualizarte, porque la actualización en medicina cuesta, y en medicina la verdad que la actualización cuesta. Ser médico en México significa que como médico general no podrás ingresar a una institución, y si lo haces será suplantar actividades de especialistas, contratando médicos generales en áreas donde deben de contratarse especialistas, y saber que no tienes cabida en el primer lugar de atención, en los centros de salud donde deberían de estar médicos generales, porque ese lugar ya está ocupado por pasantes que son asignados ahí para subsanar las carencias de la atención primaria. Ser médico en México significa que cualquiera puede tratar cáncer con orina o dar recomendaciones médicas y ni siquiera lo desprestigian, pero cualquier error mínimo en México se paga, y se paga caro. Ser médico en México significa que especializarse bajo condiciones humanas cuestionables que ningún otro gremio tiene. Incluso invito a que ahora mismo se me diga si existe algún otro trabajo donde se trabaje 40 horas seguidas sin descanso, donde el hostigamiento, el acoso son el pan de cada día. No por nada nuestro gremio representa una alta tasa e índices de suicidio.
Ser médico en México significa salir de la especialidad después de 10 a 14 años, incluso más en el caso de subespecialidades y altas especialidades, e iniciar tu vida económicamente activa a los 30 a los 35 años. Y te topas que tienes que ser suplente de 3 a 4 años más. Y te topas que tienes que trabajar en 3 instituciones para ganar algo que se aproxime a la mitad por lo que te esforzaste. No en pocas veces al trabajar en tantas instituciones, dando un esfuerzo mínimo porque realmente no se puede. Y para estas alturas, incluso empezando a trabajar, ni casa tienes. Ser médico en México significa que cuando adquiriste todos los conocimientos para atender de calidad, tienes que limitar tu consulta a 15 minutos porque tienes que atender 15 personas en tu turno. Significa que eres la cara de todas las deficiencias del sistema. Es tu culpa la falta de medicamentos, estudios, falta de personal. Todo recae sobre ti. Eres manejado por administrativos que le interesan los números y aparentar que no existen deficiencias. Tan así que cuando vienen supervisiones, tratan de que todo parezca que funciona realmente bien y que no entienden ni mínima idea de lo que representa la atención médica y que en lugar de apoyarte te obstaculizan. Ser médico en México significa llegar con toda la actitud a cambiar el mundo, con una de las vocaciones más fuertes en realidad observadas por mi persona, y ver cómo a poco todo lo consume el sistema, cómo los buenos elementos poco a poco se van consumiendo. Incluso no pocas veces me tocó escuchar: son sus primeros meses, déjalo, al ratito se va a perder el interés. Es creer que la atención médica, entre menos cuesta, mejor. Nadie regala su trabajo, pero se les pide a los médicos que lo hagan por vocación. En el fondo creo que se le pide compasión, empatía, vocación al médico cuando nadie ha tenido con ellos. Pero ¿cómo se puede compartir lo que no se tiene? Pues felicidades a aquellos médicos que a pesar de todo siguen dando lo mejor de sí. Es momento de abandonar la idea tonta de que vocación significa atentar contra tu salud, integridad física y mental. Señor presidente, si realmente queremos mejorar el sistema de salud en México, hay muchas cosas por hacer. A nadie le gusta pertenecer al elefante reumático, al sistema. El sistema es lo peor que existe para la vocación como médico. Acaba con las ilusiones, con el encanto, con el amor que se tiene a la medicina. Y hay muchas cosas que hacer, pero hay que cambiar las cosas de fondo. Conozco muchos compañeros que estarían encantados de trabajar en un centro de salud en el primer nivel de atención. No es posible que se le dé la responsabilidad a un médico pasante encargado de una unidad porque a gobiernos anteriores, incluso el actual, se les ha hecho cómodo que un médico o una información sea responsable de una unidad médica rural. Yo creo que los médicos generales en México tendrían una gran oportunidad de trabajo en las instituciones si se les diera oportunidad de trabajar en unidades médicas rurales. Tenemos que regularizar los consultorios anexos a farmacias de las grandes cadenas que todo el mundo conocemos, puesto que los salarios son deplorables y atentan contra la calidad de atención. Nadie puede ofrecer una calidad de atención cuando se tiene 5 a 10 minutos para atender a un paciente, porque de qué otra manera podrías atender 6 pacientes en un horario de 8 horas para poder ganar 180 pesos. Eso es totalmente denigrante para los médicos. Pero no solo eso, poniendo en cuenta que también las personas se ven afectadas con este tipo de atención médica, porque cuando alguien acude a un lugar donde la atención médica es de baja calidad, esto representa en múltiples regresos para poder buscar atención y en retraso en diagnósticos, en retraso en un diagnóstico correcto. Por eso tenemos que regularizar de manera urgente la atención primaria en México. Tenemos que meter a debate si el servicio social en medicina general aún es adecuado, puesto que tiene muchísimo tiempo que se ha practicado de esa manera. Yo considero cierto reclamo de cierta población médica que la atención le costó y le costó bastante caro y que podría ser
válido el no querer realizar un servicio social en el cual se compromete su integridad. Hay que revisar porque existen muchos especialistas ya egresados que trabajan como suplentes durante mucho tiempo y que hay que verlos antes a ellos antes de intentar contratar a gente extranjera. Hay que ver las instituciones porque la carencia de personal hace que se sobrecargue de trabajo a los médicos especialistas y que la atención sea de calidad. Hay que revisar los salarios que perciben los médicos en los hospitales, puesto que esto orilla a muchos médicos a trabajar en múltiples instituciones, limitando la calidad que otorgan a cada institución. Hay muchas cosas por hacer, señor presidente, pero creo que si realmente queremos cambiar las cosas en el sistema de salud en México, hay que ver a la problemática real y no irnos por la tangente.